Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Saludos de nuevo a todos los que estáis por ahí, esperan muchas sorpresas todavía, os recomendamos que no os las perdáis, pero seguimos un momentito más con Javier Arríez y hay unos seres más todavía de los cuales queremos hablar. Esa es la introducción. Una playa por ahí perdido en África y vi una cosa parecida a esto que cuentas en el libro, un ser del mar, Nereidas. Qué curioso. Pues no me lo has contado, me lo tienes que contar. Bueno, pues luego te lo cuento. Porque además en África hay mucha tradición precisamente sobre ese tipo de criaturas marinas, claro, en la costa. En la costa, sí. Ajá. Por no hablar de Yemayá y nos vayamos a la otra costa. Están en todos los sitios esos seres también, ¿no? Sí, efectivamente. Y suelen ser agradables a la vista, normalmente los que cuidan las cascadas, los lagos, el agua. Hay de todo. Sobre todo lo de las cascadas y los ríos, sí, suelen tener una forma bella. Y fíjate qué cosa más curiosa, el agua, el murmullo del agua. Sí. Antes hablábamos de recuperar esa poesía. Bueno, pues aquí tenemos mucho en lo que pensar. Porque estos seres del agua, en estas mitologías, se caracterizan por lo siguiente. Son adivinos, buenos adivinadores. ¿Sí? Sí, pero precisamente los autores clásicos ya decían que las sacerdotisas germanas miraban, escuchaban el ruido que hace el agua y miraban a los remolinos y eso les inducía un trance por el cual podían vaticinar, podían adivinar. De modo que si se atrapaba una sirena o un hombre del mar, y de estos hay muchos relatos y muchos cuentos. ¿Había también hombres? Sí. Hay tanto mermaids, que son doncellas del mar, tienen muchos nombres evidentemente en toda Escandinavia, y también pues hombres marinos, tanto mujeres como hombres marinos. Y algunos podían quedar atrapados en las redes, cuentan los mitos, y si se les atrapaba, algunos querían quedárselos para que les vaticinaran, aunque estos hombres y mujeres del mar eran bastante sabios y sabían cómo organizárselas para volver al mar. Y bueno, pues los tenemos agradables, lo que te decía antes, primero vaticinadores. Otra cosa importante, son geniales músicos, y uno cuando escucha, yo una de las cosas que más me deleita cuando salgo al campo es escuchar el rumor del agua, y efectivamente eso parece que se ha convertido en un tópico dentro del folclore y de los mitos germánicos, porque muchos violinistas, incluso en Escandinavia, van a escuchar al Fosse Grimm o al Neck o al Nork, que reciben muchos nombres en diferentes lugares de Escandinavia, para que les enseña a tocar el violín. Hay incluso ritos que se hacen para hacer eso, ¿no? Para propiciar que el hombre de la cascada les enseñe a tocar el violín. Y bueno, se hacen el jueves, se echa carne, se echa tabaco, se echa un fuerte licor escandinavo al río, a la cascada, para que se digne el genio del agua a enseñarles a tocar el violín. Conocen 11 músicas, 10 músicas maravillosas para bailar, pero la 11ª es una música muy especial, porque cuando la tocan no hay nada que se pueda estar quieto, ni las cosas inanimadas, los enfermos en sus camas, los niños en sus cunas, los cojos bailan, todo baila a ese ton, y como no se corte las cuerdas del violín o lo que sea, pueden morir exhaustos del baile. Así que fíjate la cantidad de cosas que te pueden enseñar estas gentes del agua. Y casi terminando, antes de sacar conclusiones, ¿son buenos con los seres humanos? ¿No son negativos como algunos otros que hemos visto? Ten en cuenta que mucha gente muere ahogada en el mar y en el río, y en muchos mitos, evidentemente, este es el tributo que tienen algunos de estos seres, ¿no? En algunos casos, pues hay doncellas, por ejemplo, que salen del agua, que se las reconoce por los bajos húmedos de sus enaguas, y hay muchos cuentos al respecto, digamos que fascinan a los hombres, los seducen y se los llevan al río, donde los ahogan. En algunos casos se dice que son genios o criaturas del agua, en otros se dice que son el alma de mujeres que se han suicidado por amor y que salen del agua precisamente para buscar otros amores que llevarse también con ellas al río, ¿no? Y bueno, tenemos de todo. Algunos son de aspecto grotesco, ¿no? El hombre del molino, por ejemplo, es un hombre con una boca enorme que detiene con su propia boca detiene el molino, y que hace incluso más ruido que el propio molino. Los molinos de agua y los molinos de viento son unos lugares muy curiosos, ¿no? Son lugares en los que generalmente están hechizados, están asociados a la presencia de fantasmas, de brujas, de demonios, de vampiros en Europa del Este. Son muy curiosos.
Me dejas con la boca abierta. Déjame que escuchemos una cosa que hay preparada. Aragorn está en lo cierto. No podemos usarlo. Solo os queda una opción. El anillo debe ser destruido. Debe ser devuelto al corazón de Mordor y arrojado en el bárbaro abismo del que procede. Uno de vosotros deberá hacerlo. No se entra así como así en Mordor. Son más que orcos los que guardan sus negras puertas. Habita en su seno un mal que nunca duerme. Y el gran ojo permanece alerta. Es una yerma extensión, pasto del fuego, cenizas y polvo. El aire que se respira es vapor venenoso. Ni con 10.000 hombres podría hacerse. Es un disparate. ¿No has escuchado nada de lo que Elrond ha dicho? Muy parecido a todo lo que estabas contando. Y pregunto, en toda esta mitología se basó Tolkien para hacer El Señor de los Anillos, ¿no? Claro que sí. Era un gran medievalista y conocía muy bien tanto la mitología nórdica, no solamente la nórdica germánica, sino antes hablamos de Finlandia. Es que Finlandia además requeriría otro libro porque allí están los lapones y los sami que han influido bastante en sus vecinos noruegos, y los noruegos en ellos tienen su propia cultura chamánica vinculada a todas las culturas de las estepas, etcétera. Merecen un libro aparte. Y por supuesto él conocía el Kalevala, la epopeya finlandesa, conocía los textos mitológicos nórdicos, conocía también los textos celtas y bebió de todo eso para forjar ese mundo riquísimo y maravilloso que tiene ese aromilla y ese tufillo tan germánico. Vale, y hemos puesto eso porque quizá el éxito del Señor de los Anillos es porque necesitamos quizá inconscientemente esa serie de seres, o simplemente porque era una bonita película. Pregunto. Siempre va a ser. Yo creo que antes de las películas, los libros, vamos, a mí me fascinaron desde la primera. Me leí hasta el Silmarillion, que es ilegible para muchos. Bueno, yo me lo tragué entero y es una maravilla. Pero yo creo que es eso que despierta en nosotros cosas que hemos dejado enterradas ahí, pero que tienen que surgir. Son el centro del arte, son el centro de la poesía, son el centro de lo que nos puede hacer disfrutar de la vida. No solamente el conocimiento científico, que a mí me apasiona por otra parte, pero esa otra parte, ese otro lado, no debemos dejarlo jamás. Déjame que pongamos otra cosita que tenemos ahí preparada. ¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas más allá de nuestro entorno. Lo percibo. Lo percibe como lo percibe mucha gente. Hay maravillas, hay mundos, y te pregunto casi como conclusión. Lo que ve mucha gente que hay por ahí, que de repente dicen que un enano pequeñito o un ser muy alto, cuando hablan de extraterrestres o de hipotéticos encuentros con seres de otros mundos, ¿no será lo mismo de esta historia? Las hadas, los elfos, todos estos seres que tú has estado hablando, que de nuevo están surgiendo con otras vestimentas o con otro lenguaje, nosotros lo recibimos. Claro, efectivamente. La gente en el pasado los vestía precisamente y literalmente los vestía con vestiduras, por ejemplo, de los granjeros del siglo XVIII o XIX. Evidentemente, antes de eso los vestían con los propios rasgos de esa propia cultura. De hecho, en muchos casos, la Huldrefolk, la gente invisible y este tipo de gente son como una realidad paralela, con sus propias granjas, sus propios, es decir, con la vida misma que llevaban los seres de la gente que decía verlos. Y ahora evidentemente con qué vestiduras los vemos, con las que nos invaden con los libros, la literatura, el cine, ovnis, tecnología. Son el último vestido que están tomando, por supuesto que sí. Pero quizás sean los mismos seres. Para mí yo creo que sí, que evidentemente son ese algo, y nosotros los percibimos poniéndoles esos vestidos que nosotros inconscientemente tenemos ahí. Es la forma de vestirlos. Pues tenemos que terminar, Javier. Comprométete a venir más veces, ¿vale? Comprometido estoy. Vale, ¿dónde pueden tener los oyentes más información sobre esos espíritus y seres de la mitología nórdica, o sobre todo ese trabajo que llevas haciendo tanto tiempo? Y se me olvidó decirte una cosa. Te miro y te pareces cada vez más a Gandalf, ese mago que va con la melena blanca.
Sí, mírate al espejo, verás. Es uno de mis personajes favoritos. Pues cada Los vez magos siempre lo han sido. Cada vez te pareces más a él. Vale, ¿dónde se puede conectar contigo? No veáis la fotografía esa que hemos puesto, por favor. ¿Dónde se te puede ver? Pues mira, me pueden encontrar, por ejemplo, en Facebook. Buscan Javier Arríes y me encontrarán rápido. No hay muchos, verán mi cara, más fea que la que tú dices que tienes en la foto, por mucho que me parezca Gandalf. Y me pueden encontrar también. Tengo una página web donde pueden encontrar más información de este y otros temas, que es arries.es. Arries.es. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar. Tengo otro correo también en donde me pueden encontrar, que es javierarries@gmail.com. Ahí también, pues si alguien quiere hacerme cualquier pregunta, yo voy respondiendo como puedo. Ahí lo tenéis. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Me ha encantado. Espero que vuelvas prontito. Siempre, yo sabes que aquí estoy a gustísimo, así que... Gracias. También a ti. Estás por ahí. Gracias. 13:18. Seguimos. La realidad es más amplia de lo que vemos. Permítete dudar. Traspasa las fronteras de tus sentidos. Asómate a otras verdades. Estás en el sitio correcto. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. El sonido del misterio. La voz del misterio. En Radio Nacional. Hola amigos de Espacio en Blanco, quiero enviaros un abrazo muy fuerte desde la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos, donde se están celebrando ahora mismo las vísperas. Un momento de calma, de quietud, de recogimiento y de introspección. Un abrazo muy fuerte para todos. Seguimos 3:19, 2:19 en las Islas Canarias en directo. No os perdáis dentro de un momento a Fernando Valladares, nuestro compañero, con unos cuantos datos de lo que puede ser el mayor peligro, aparte de esa guerra en la que nos han metido. Pero ahora nos vamos antes a los cielos. Hay una nueva teoría acerca de una desaparición que ya veréis os va a llamar mucho la atención. Con ella os dejamos. En el mundo de la aviación existen muchas desapariciones misteriosas. Una de ellas, que aún resuena en nuestra memoria, es la del vuelo de Malaysia Airlines MH370. Hemos hablado alguna vez de ello, pero nuestro próximo invitado, un comandante de la aviación comercial con miles de horas de vuelo, nos ofrece una nueva teoría sobre su desaparición. Una nueva hipótesis que podría sonar inverosímil, pero que hoy queremos ofreceros. En los cielos a veces hemos hablado de ellos con otro de nuestros compañeros, Iván Castro, pero el otro día estuvo en el programa la persona que enseguida nos va a hablar con una nueva teoría acerca de un accidente que es todo un misterio. Nos vamos hasta las Islas Canarias a hablar con Juan Reyes. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola, Miguel, buenas noches. Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, decirte que es un placer que estés aquí con nosotros de nuevo. Piloto de Air Europa, estás en el colegio, en el COPA, Colegio de Pilotos, y eres un investigador de accidentes aéreos. ¿Hace tiempo? ¿Cuántas horas has volado, Juan? Yo te tuteo, no me trates de usted, que si no, no hablo contigo. Claro, correcto. He volado 42 años de servicio con un total de 27.000 horas de vuelo. Wow. ¿Todas las rutas? ¿Por todas las partes del mundo? Todas las partes del mundo, sí, todo el mundo. Vale, y permíteme la pregunta. ¿Alguna vez te has visto en un apuro de esos tremendo en el avión? Que te hubiera puesto los pelos de punta. Bueno, los pelos de punta no, pero los pelos en blanco sí, porque las canas que tengo no son de viejo, son de susto. Cada cana es un susto, ¿no? Pero para eso nos pagan y para eso te preparas, que estás siempre listo para lo que pueda ocurrir en cualquier momento. Eso está fríamente calculado. Perfecto.
Recordar que viajar en avión es la forma más segura de viajar, está absolutamente comprobado, pero hace tiempo ocurrió algo con un vuelo de Malaysian Airlines. Hemos hablado de ello, como te decía, Juan. Cuéntame un poquito, ¿este vuelo salía de dónde iba? Este vuelo fue el 8 de marzo del 2014, que salió de Kuala Lumpur y iba a Beijing, a China. ¿Y qué pasó? Sí, este avión, como te digo, pues, ojo, hablo como perito investigador de incidente de aeronave y en mi propio nombre. Y te cuento primero que como en mi código deontológico la primera obligación es descubrir la verdad, no buscar culpables, ¿vale? El 8 de marzo de 2014 desaparece el MH entrando en el mayor misterio de la aviación mundial, que le estuvieron buscando durante varias semanas 38 aviones y 57 barcos. Wow. Creo que estaba controlado por varios radares, esos que van siguiendo los vuelos. Hay un sistema nuevo de radares que lo tenía también controlado, ¿verdad? Bueno, él está bajo control radar desde que sale de Kuala Lumpur y cuando él reporta el punto Igari, que es el límite de Malasia con Vietnam, él sigue en contacto radar con Vietnam. Ellos le saludan, buenas noches Ho Chi Minh, Malasia 370, y le dicen, muy bien identificado, llámeme abandonando por el norte. Perfecto, esa fue la última comunicación, pero él está bajo control radar en todo tiempo ahí. Y además el radar militar de Malasia tiene una secuencia de fotografía que sin el transponder lo tiene localizado. Sale del control de la torre de Vietnam, ¿y qué ocurre? Sí, mira, al llegar al reportar el punto Igari que despide a Malasia y entra con Vietnam, la principal pista son las manchas de combustible que están aparecidas en la zona. Esa es la principal pista, ¿de acuerdo? Porque a fecha de hoy nadie ha dicho de quién era ese combustible que estaba ahí en el mar, ¿de acuerdo? Esa es la principal pista que yo uso. Sin encontrar restos que hubieran dejado un rastro de más o menos 500 kilómetros cuadrados. Date cuenta que en ese avión flota casi todo, porque es un avión de fibra, de carbono, menos los motores, el tren de aterrizaje y algunas partes internas del fuselaje, lo demás todo flota. Vale, déjame que recuerde que se supone que el avión tiene un accidente, escapa del control de las torres de control, valga la redundancia, se pierde y se piensa que ha tenido un accidente, ¿verdad? Esa es la hipótesis que hay, porque ya se encargó Boeing de sembrar un par de flaps en Madagascar a 9.000 y pico kilómetros, para decir que eso es lo que apareció, pero no ha aparecido nada más, ni siquiera, date cuenta que ese avión flotan todos los espaldares, asientos y todo. Vale, salen manchas de fuel 8 días después, que dices que nadie ha podido probar que fueran del fuel que llevaba el NH. Nadie lo ha dicho. Si estas manchas de combustible fueron descubiertas por unos periodistas vietnamitas, que justo yo saqué estas fotos en esa época y después desaparecieron de internet y ahora las han vuelto a poner otra vez. Vale, el avión tenía suficiente carga de fuel, ¿no? Por lo que veo El avión cargó un total de combustible de 49.647 kilos, que son 62.058 litros. Con un peso total del avión de 230.727. La velocidad de referencia país al aire era de 152 nudos, 281 kilómetros por hora. Vale. Tenía suficiente combustible para poder llegar a Beijing, ¿verdad? Sin problema. Por supuesto, él tiene combustible para la ruta, más un 5% de cambios de viento, más 2 alternativos, más 30 minutos de espera a 1.500 pies. Vale. ¿La hipótesis oficial cuál es? Que el avión cae al mar y desaparece. Y desaparece. Esa es la hipótesis que hay ahí, que mantiene Boeing, y que, vamos, para mí, desde luego, eso no es cierto, porque si vemos el ejemplo del Air France 447, el 1 de junio del 2009, al norte de Brasil, aquel A330 que iba volando de Río para París,
Ese avión dejó un radio de más o menos 500 kilómetros, ¿de acuerdo? Y se recogió todo un puzzle de piezas para armarlas. Date cuenta que cuando esto ocurre, pues se van recogiendo todas las piezas que van quedando y flotando, por supuesto, ahí, y se va armando un puzzle para tratar de averiguar de qué fue, cómo fue la avería y por qué. Había el misterio cuando estuvimos hablando de este caso, uno de ellos era eso, ¿quién apagó o por qué se apagó el transponder y el ADS? Desde dentro de la cabina solamente se puede apagar. No, se puede apagar el transponder, sí, pero el ADS solamente puedes apagar los mensajes escritos que yo puedo mandar a la compañía o la compañía me manda a mí. Eso es lo único que se puede apagar. Pero los pines de posición cada 3 minutos, eso no se puede apagar. ¿Y llegaron esos pines o no llegaron? ¿Llegaban? Hombre, por supuesto, había que preguntarle al fabricante, que es Boeing, y al fabricante de los motores, que es Rolls-Royce. Fíjate, te cuento una anécdota de un avión nuestro que iba para el Caribe, y cuando cruzó Lisboa, le llama a la compañía y le dice, oye, fulano, regrésate a Madrid. ¿Y por qué? Y dice, no, porque nos ha llamado Airbus, que tiene un sistema igual, muy similar, que tiene un sistema igual, y nos ha llamado Airbus para decir que el motor izquierdo está entrando en parámetros que hay que cambiarlo. Y él no se había dado cuenta todavía, los parámetros de la cabina eran exactamente iguales, normales. Y todavía el piloto no se había dado cuenta, cuando ya el fabricante ya tiene las alarmas de que algo está pasando en ese motor. Y se tuvieron que devolver a Madrid y cambiaron el motor, efectivamente. Es decir, que todo está absolutamente controlado, no solamente en la cabina, sino en varios lugares más, ¿verdad? Todo está controlado, fíjate. Este ADS está en un circuito integrado que se llama el CPDLC, Controller Pilot Data Link Communication. Y esto, te cuento otra anécdota mía en San Juan de Puerto Rico. Yo me tuve que desviar muy rápido porque tenía una nube delante que no la había visto, y cuando me llama el radar y me dice, oiga, ¿que está usted? ¿Le pasa algo? Le digo, no, ¿por qué? Le digo, disculpe que no le pude avisar de que me tenía que desviar urgente porque tenía una nube delante. Me dice, ¿que está usted a la derecha de la ruta 4 millas? O sea, para que veas lo exacto que esto es, a partir de 3 millas al controlador le salta una alarma de que ese señor le está pasando algo. Ya. Vale, volvemos al caso del Malaysian Airlines. Es imposible que el avión hubiera caído al mar y se hubiera hundido absolutamente y no hubiera quedado ningún tipo de resto. Para nada, ningún avión comercial, está demostrado, ha sobrevivido a un amerizaje, excepto el del río Hudson, el del Sally, aquel del río Hudson, ¿te acuerdas? Sí. Pero eso primero, que fue una maniobra perfectamente efectuada de día, con aguas calmadas, pero tú de noche en un mar es imposible de hacer una maniobra tan perfecta como esa. Tu teoría es que el avión no se estrella, sino que fue abducido, dices. Correcto, el avión fue abducido, y te lo digo un en mi experiencia que te conté el otro día de la nave nodriza que nosotros vimos de 40 por 40. Sí. Hay un Omni que está desclasificado en Chile de 450 kilómetros, que un satélite, el GOES-8, que es mucho más antiguo que el que tiene la NASA de fotografía, lo detecta en las costas de Chile, ahí en el Pacífico, y se ve perfectamente la costa y el Omni. Y aquí, sin embargo, no se ve nada. Tremendo que alguien como tú diga que un avión ha sido abducido por una nave, digamos, extraterrestre. Completamente, y basado en mi experiencia te lo puedo decir que esto es exactamente como te estoy contando. Él aquí es abducido en el estrecho de Malaca por una superestructura gigante, nave nodriza, donde es trasladada a su base, ¿entiendes?
la opción que hay de la gente que dice no, porque la base americana de Diego García y tal y cual, eso no es viable. Te digo por qué, porque la base americana Diego García, que está a 3.100 millas, 4 horas 30 de vuelo desde el punto donde desaparece, hubiera requerido un consumo de 6.400 kilos por hora de combustible, que daría 28,8. Si él no bota el combustible, él le da para llegar a la isla Diego García. Pero eso no es verdad. Te digo que no es verdad porque si no, Boeing no hubiera plantado los flaps en Madagascar, en la isla de Reunión, y la NASA presuntamente no elimina las nubes del estrecho de Malaca para borrarlo todo. Es decir, que nos están ocultando información, nos están engañando con este accidente, supongo que lo han hecho muchas otras veces. Bueno, hay muchos casos de abducción ya de varios aviones a lo largo de todos estos años, pero ¿qué pasa? Que esto es un tema comercial que, claro, imagínate, es un poco peligroso decir todo esto, porque imagínate, si la gente coge miedo y no se monta en los aviones, cosa que por supuesto eso no tiene nada que ver, pero esto podría ser un caos, ¿entiendes? Ya. Esa es la razón, no hay otra. ¿Y por qué estos seres abducen aviones? Se me ocurre preguntar. Bueno, te digo por qué, porque ese es el avión que ahora mismo comercialmente tenemos en líneas aéreas más avanzado, y así como ellos nos están investigando a nosotros, nosotros a ellos también, ¿no? Entonces, pues ellos se han llevado ese avión que no tiene nada que ver con la aviación que ellos utilizan, porque el sistema que ellos vuelan de una lenteja se mantenga en vuelo con nuestras leyes aerodinámicas es para decirte que eso es imposible, ¿no? Pero sin embargo está demostrado. Y dices que ha habido otros casos de abducciones por estos seres de aviones también. Sí, hay varios, hay otros varios mucho más antiguos, desde recuerdo un avión que salía de Miami para Caracas. Ese avión estuvo 37 años perdido, y cuando intentó aterrizar en Caracas, lo tengo por ahí, y cuando intentó aterrizar en Caracas, el piloto le dice, oye, pero el controlador, ¿y usted quién es? Porque no sabía quién era, ¿no? No, este es el vuelo de Panam de 748, me parece que es, lo tengo por aquí, sí. que vengo de Miami para Caracas, y dice, pero usted sabe qué día es hoy. Estamos en 1951, fíjate, ya desde el 51 ya hay casos de esto. No me digas. Cierto. Yo pienso que los pasajeros algún día regresarán a tierra, eso desde luego. Y también quiero aclararte que no he sido influenciado ni contratado por terceros, cada uno que saque sus propias conclusiones, vamos, pero a fecha de hoy soy el único en el mundo que dice esto, y te lo demuestro a ti y al que quiera. Bueno, me has dejado con la boca abierta y sin palabras. No. Si queréis saber algo más, forma de contacto contigo, Juan. Además tengo aquí en la mesa de nuestro estudio todo ese, valga la redundancia, ese informe que habías hecho, ese estudio que habías hecho con las imágenes, los datos. Si alguien quiere saber algo más, ¿se pueden poner en contacto contigo? Seguro, estoy a la orden para cualquier consulta y puedo demostrar esto en cualquier parte del mundo, me da igual, Dime la forma de contacto. Mi forma de contacto es juanreyes999@gmail.com y estoy a su disposición. Juan, muchas gracias. Gracias por la valentía, gracias por contarnos este caso y por abrirnos los ojos con toda la experiencia que tienes. A ti, Miguel, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, hasta prontito. Un fuerte abrazo, hasta luego. Radio Nacional de España, la que quieres. Gracias a la vida. La talidomida siempre se ha vendido en España, siempre.
Vivir en medio de una injusticia supone vivir indignado. Yo digo que somos los afectados de la talidomida en España, tanto para Grunenthal como para todos los gobiernos de la democracia. Radiogramas con Javier Hernández. La injusticia de la talidomida, el veneno para madres que envenenó a sus hijos. Pero queremos por dignidad, primero que se reconozca y nos pidan perdón. José Riquelme en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Tres y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias. Después de esas inquietantes teorías de nuestro invitado Juan Reyes, ese comandante de aviación, nos vamos con otro invitado de lujo, Fernando Valladares, en esa sección que llamamos Tierra Llamando. Uno de los peligros que quizá más cerca tengamos. Yo cuando escucho esta música se me pone así, algo va a pasar. Exacto. No sé si algo importante, muy dramático, muy interesante. Yo creo que todas las cosas, con nuestro compañero Fernando Valladares. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Algo va a pasar, la Tierra nos está llamando. Ese es el nombre que le hemos dado a esta sección que estamos haciendo contigo. Uh-huh. Así es, y esta música pretende provocar esa expectativa, ¿no? Pues lo provoca. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha llevado todos los premios del mundo. Yo no sé si para que se calle o para que dar valor a lo que está haciendo, que yo creo que lo tiene y mucho, y te doy la enhorabuena por ello. Gracias. Y sobre todo las gracias por estar con nosotros en el programa. Un gusto. Hoy toca hablamos la primera vez de agricultura, hoy toca hablar combustibles fósiles, la segunda fractura metabólica de la biosfera. ¿Qué es esto? Cuéntame. Claro, fracturamos el metabolismo de la Tierra. ¿El metabolismo qué es? Explícamelo. Metabolismo es una forma figurada, porque claro, metabolismo lo tenemos los seres vivos, los seres humanos, pero la Tierra tiene un equivalente, que es su metabolismo a través de los ciclos de la materia y de la energía, ¿no? El otro día hablábamos sobre todo de la materia, de los ciclos de nitrógeno, de fósforo, los fertilizantes que hacían falta para dar de comer a la gente, ¿no? Ahora vamos a hablar de la energía. Tuvimos que fracturar el metabolismo relacionado con la energía porque, siendo tantos como íbamos a ser, necesitábamos mucha energía. Consumimos mucha energía per cápita, pero es que además cada vez somos más gente. Multiplicando esas dos cosas, más gente y más consumo de energía per cápita, hacía falta echar mano de, en este caso, los combustibles fósiles. Una energía almacenada de forma muy generosa durante millones de años por el planeta y que en pocas décadas hemos puesto en movilización con un montón de implicaciones ambientales. En muy poco tiempo, además, ¿no? Hemos empezado a quemar carbón y petróleo, claro, y gas. Empezamos con el carbón en la Revolución Industrial, siglo XIX, ¿no? Y tenemos esas imágenes de Londres, sobre todo, con esa especie de smog, ¿no? De humo y de niebla, que era tóxico totalmente, porque el carbón, al quemarse mal, pues genera hasta azufre. Ahora lo estamos viendo con algunos volcanes que emiten también esos azufres en atmósferas húmedas, es hasta letal. Del carbón fuimos pasando al petróleo y tenemos también esas imágenes gloriosas, la costa oeste de Estados Unidos explotando, que salían los chorros, era una especie de orgía de la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos obteniendo el elixir de la fotosíntesis. Qué bonito, el elixir de la fotosíntesis. Durante millones de años, organismos fotosintéticos, árboles, plantas, algas en los mares, estuvieron haciendo el proceso de la fotosíntesis, que es coger la energía del sol y poder convertir la molécula de CO2 que está en el aire, reducirla, convertirla en carbohidratos, que es la fuente de alimento de todos nosotros y la base de la respiración metabólica. Eso lo hacen los organismos fotosintéticos y año tras año, millones de años fueron acumulando ese carbono reducido que en una atmósfera oxidante llena de oxígeno, pues ¡bum!, energía, ¿no? Era la moneda de energía. Se fue almacenando
en esos combustibles fósiles, que como su nombre indica, están fosilizados, están enterrados, pero son un elixir, están concentrados. Tú eso lo quemas y produces muchísima energía. De pronto liberas la energía que llevó millones de años y la liberas en unas horas. En la historia del planeta ha habido tiempos en que se captaba mucho CO2, se liberaba mucho oxígeno, ¿verdad? Claro. ¿Esto hasta cuándo duró? Bueno, esto fue en la época gloriosa de los organismos fotosintéticos dominando la Tierra, hasta que el ser humano empezó a ser cada vez más activo, y a partir del Neolítico, pero sobre todo a partir de la Revolución Industrial, que ponemos como fecha de referencia donde el ser humano despega, demográficamente, tecnológicamente y en este caso energéticamente. Descubre los combustibles fósiles que han resultado de ese proceso que decimos la fotosíntesis, ¿no? Que libera oxígeno y que te guarda unos compuestos de carbono que están asociados al hidrógeno, están reducidos, como se dice en química, y nosotros los vamos a oxidar, los quemamos rápidamente y generamos un montón de energía. Claro, al hacerlo consumimos, es el proceso contrario, consumimos oxígeno y liberamos CO2. ¿Qué pasa? Que el CO2 es un gas de efecto invernadero y entonces nos cargamos en la atmósfera. El ciclo del carbono lo hemos alterado porque lo sacamos de un reservorio en el que está acumulado durante millones de años, en el fondo, y que estaba ahí tranquilito durante millones de años en forma de carbón, de petróleo, de gas, y en pocas horas, en pocos días, en pocos años, lo ponemos rápidamente en la atmósfera, de donde lentamente va a ir siendo secuestrado otra vez por los organismos fotosintéticos. Pero los organismos fotosintéticos tienen su ritmo, que no es el de los Ferraris quemando gasolina, ¿no? Dime qué mecanismos absorben el CO2. Hasta ahora yo sabía que eran los árboles, algunas cosas que hay en el mar, ¿verdad? Están absorbiendo un montón de CO2. Bueno, en el mar tenemos también otra tanda de organismos fotosintéticos. Todas las algas que flotan, esos organismos unicelulares, que muchos son diatomeas, que quizá algunos conozcan. Son animales muy humildes, pero claro, son tantos millones de estos organismos que hacen otro tanto, ¿no? Y fijan, por el mismo mecanismo de la fotosíntesis, mucho carbono. Luego hay sumideros, digamos, naturales, que por reacciones químicas se captura CO2, por reacciones químicas geológicas. Las calizas, por ejemplo, que son rocas naturales, pues son sumideros de carbono. Cuando hacemos cemento en la producción liberamos CO2, pero luego el cemento al fraguar captura CO2. Hay mecanismos físico-químicos que también capturan CO2, pero realmente el motor que nos secuestra activamente el CO2 de la atmósfera y nos lo saca de donde nos molesta porque nos genera calor, este cambio climático que nos preocupa, es la fotosíntesis, tanto en tierra como en mar. ¿Animales marinos o plantas marinas y árboles? Claro, los animales pensemos que no hacemos fotosíntesis, algunos, pero es la excepción, tienen simbióticos, algunas algas, y entonces son organismos que hacen las dos cosas, pero salvo esas excepciones, o los corales, por ejemplo, que son animales, pero también tienen algas y hacen fotosíntesis. Todos respiramos, porque es la base del metabolismo, pero solo los fotosintéticos hacen ese milagro de utilizar la energía del sol para secuestrar el carbono y guardarlo como forma de energía. Nosotros respiramos oxígeno y expulsamos CO2. Es correcto. Es decir, que estamos también ayudando a producir ese cambio climático con nuestro propio acto de respirar. Sí, no es una contribución muy grande, pero va en ese sentido. Efectivamente, la respiración, el metabolismo de todos los organismos del planeta, incluyendo los seres humanos, libera CO2. Pero eso entraba dentro del balance natural. Hay un CO2 natural que se libera y que se absorbe y que ha estado en equilibrio durante millones de años, ¿no? Con los organismos fotosintéticos y no fotosintéticos. Ahora el ser humano, cuando ha empezado a echar mano de los combustibles fósiles, ha empezado a liberar unas cantidades muy rápidas, muy intensas a la atmósfera, que no hay tiempo físico de sacarlo de ahí y volverlo a poner en la tierra o en un árbol o en una planta. Ha roto ese equilibrio. Exacto. Cuéntame si hay soluciones. Me estoy acordando, no sé si lo dijiste tú, que las vacas producen más metano. Uh-huh. Es uno de los responsables de ese cambio climático también. Por las flatulencias que tienen. Sí, hay como 4 o 5 gases de efecto invernadero. El más conocido es el CO2, es el más importante de ellos en cantidad en la atmósfera y demás. Nos preocupa, lo hemos estado hablando, pero el metano es otro gas que, aunque no es tan abundante, para que te hagas una idea, de CO2 hay unas 400 partes por millón de volumen, del volumen que tú quieras, por millones de litros, pues hay 400 partes de CO2, pero hay solo 2 partes de metano.
El metano, siendo menos abundante, tiene un poder de atrapar el calor del sol mucho mayor, entonces en menores cantidades tiene un efecto invernadero importante. Y de las fuentes que hay, y no nada despreciable y nada anecdótica, aunque mucha gente lo pueda pensar, son los rumiantes. En su rumen se produce una fermentación que libera grandes cantidades de metano, tan grandes como la cantidad de vacas que hemos generado. Antes no había tanto rumiante. Qué curioso. ¿Y qué cantidad de influencia tiene el ser humano sobre un planeta y no somos conscientes de ello, verdad? Totalmente, eso es lo increíble. Vamos con los políticos. Hace poco tiempo, el año pasado, se reunieron todos. Aparentemente querían llegar a una serie de normas. ¿Y ha servido de algo? Hablas de la famosa y nunca bien ponderada cumbre de Glasgow, ¿no? La COP26. Sí. Cada año se celebra una cumbre del clima. También es verdad que depositamos cada vez más esperanzas en que en las cumbres del clima se resuelva el cambio climático, y no siempre es ahí donde se puede resolver del todo. Pero es verdad que marcan las directrices. ¿Por qué no es ahí del todo? Porque hay mucha tarea a nivel nacional. Estos son marcos internacionales que procuran la coordinación de acciones. Pero las acciones son a nivel nacional. Y a nivel nacional nos quedan demasiados deberes. Y una cumbre como la de Glasgow dejó demasiados deberes para hacer a nivel nacional y se pringó poco, como decimos, se comprometió poco. El nivel de incremento de las ambiciones pues no fue muy grande. ¿Por qué? Porque nadie se atrevió a mirar al elefante en la habitación. Estaba en la habitación, está en la habitación. Siempre está en la habitación el elefante. A veces somos honestos y lo miramos frente a frente y decimos, el elefante, en este caso de cambio climático, es el modelo socioeconómico. Este consumo desproporcionado de energía que mantiene en el fondo todas nuestras actividades frenéticas y que además crece y crece año tras año, que es lo que no es sostenible. Yeah. Sin embargo, parece paradójico que algunas de las grandes potencias como Estados Unidos o incluso China digan, yo no quiero saber nada de eso, yo voy a seguir adelante con todo el tema. Incluso ahora se ha implementado de nuevo el uso del carbón, que se había visto que era algo muy crítico, porque como el gas está muy caro, pues hay que utilizar el carbón para tirar para adelante, ¿no? Efectivamente, vamos dando una de cal y otra de arena. Avanzamos y luego retrocedemos, porque no nos atrevemos a desafiar el modelo de producción infinita, creciente, ¿no? De que es la base del modelo socioeconómico actual. Como no nos atrevemos a mirar a ese elefante de la habitación, vamos poniendo pequeñas soluciones. Con el metano, por ejemplo, que has mencionado, pues se ha hecho un acuerdo para reducir un 30% las emisiones de cara al 2030. Es una de las cifras fáciles de acordar, ¿no? 30% para el 2030. Bueno, algo ¿Eso qué significa? ¿Que las vacas van a dejar de tener bueno, es que hay más flatulencias? Bueno, ¿menos? Las vacas a título individual tendrán las flatulencias que las pobres tengan que tener, pero nosotros podemos, y ya hay programas de generar menos vacas, pero no solo las vacas generan metano, también hay muchas actividades de remover el suelo, de alterar ecosistemas, el mismo permafrost. Hay un montón de procesos a escala planetaria que liberan metano. Entonces, bueno, pues estos son aspectos que tenemos que ir regulando colectivamente. Bebe agua. Y casi terminando, ¿qué podemos hacer? Vuelvo a tratar de soluciones del día a día y del ciudadano que vamos a pie. Bueno, hay cosas que no son tontería, que es, por ejemplo, la eficiencia energética. Ya que hablamos de energía y que hemos roto el metabolismo energético del planeta, pues primero veamos de gastar menos, de usar menos energía. Dejamos muchas cosas encendidas y tenemos un uso muy alegre de la energía, en parte porque la energía, aunque nos parezca que no, es muy barata. Si nosotros repercutiéramos en el precio de la energía lo que realmente tiene de huella ambiental y de implicaciones en el medio ambiente, la energía no sería tan barata y la usaríamos con más mimo. Eso es una de las primeras Ahora cosas. Se está poniendo un poquito más cara. Se está poniendo. Y posiblemente ya se está viendo muchas declaraciones de muchos ciudadanos que están viendo que pues yo podía ahorrar bastante en la factura de la luz usando menos. O tenía contratado una potencia como si mi casa fuera una familia numerosa y somos 3, ¿no? Entonces hay un punto de reducción en el uso de la energía, pero luego también hay mucho de eficiencia energética. Ahora hay todos los programas, por ejemplo, de mejorar el aislamiento térmico de las casas, tanto para el frío como para el calor, y esto ahorra muchísimo el consumo de energía. Y, por supuesto, pues actividades muy intensivas, lo que se llama intensivas en carbono, es decir, que acaban generando mucho CO2 en la atmósfera, como transporte. Cuanto más deprisa nos movamos, es decir, si vamos en avión emitimos mucho más que si vamos en nuestro coche y emitimos mucho más que si vamos en patinete o en bicicleta o andando. O sea, cuanta más velocidad le imprimimos a nuestro viaje, pues más CO2 y, por tanto, es algo a lo que hay que revisar, ¿no? ¿Y cuál sería, ya casi para terminar, el modelo de sociedad
energética que tú verías? Un experto como tú, Fernando. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en modelos de proximidad, desplazarnos menos, vivir más coordinados para que cuando alguien hace un viaje, ese viaje sirva para más cosas, cuando se traen cosas, ver que vengan de lo más cerca posible, ¿no? Y que repercutamos el precio ambiental en el precio de las cosas, ¿no? Y que aunque haya personas, si hay personas que habrá que no puedan pagar esos nuevos precios, eso ya es otro mecanismo de compensación social, pero no mezclemos el lío social con el lío energético y de medio ambiente. Son líos que están conectados, pero hay que tratarlos con valentía. La energía hay que reducir el consumo y hay que mejorar la eficiencia. Y tenemos estas pinceladas como ciudadano que contribuyen mucho. Y esto notarán los políticos y los responsables, que cuando esa preocupación va subiendo y cuando la gente hace un esfuerzo en su día a día, pues no van a ver con buenos ojos un político que alegremente apoya una actividad muy intensiva en carbono. Y supongo, Fernando, que energías renovables, más sol, más aire, para quitarnos historias de encima, ¿no? Las energías renovables son parte de la solución. Aquí, ante un problema complejo, tenemos que pensar que no hay una única solución, que nadie piense que las energías renovables nos van a resolver todos los problemas. Tienen una gran ventaja, y es que para producir la energía que necesitamos tienen poca o pequeñísima huella ambiental, pero tienen una huella ambiental indirecta porque son lo que se conoce como poco intensivas. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos mucha superficie. Para generar unos vatios de energía tienes que llenar el territorio pues de paneles solares o de molinos, porque son poco intensivas. No es como nuestros amigos los combustibles fósiles, que en una garrafa de gasolina tienes mucha energía guardada, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que equilibrar a la hora de organizar el territorio y gestionarlo bien. Son parte de la solución, pero no son la única solución. ¿Cuál sería alguna otra? ¿Hay algún otro tipo de...? Las que se están ensayando tecnologías. Por un lado, tenemos como 3 vías, ¿no? Tenemos la vía tecnológica, se está probando el hidrógeno, se están probando... Es posible que algún día logremos controlar formas buenas de energía nuclear, ¿no? La energía que se da en el sol, de fusión, que hoy por hoy no somos capaces de controlarla bien. Esa es la vía tecnológica, pero no tenemos que esperar a que la tecnología produzca cosas, porque esa está por venir, ¿no? Mientras viene, que irá viniendo, tenemos lo que hemos dicho, las acciones individuales, políticas y sociales, y luego tenemos que ir apostando por estas energías renovables que nos permiten una transición más suave hacia un modelo de sociedad que consuma menos energía y que sea más eficiente. Y es cierto, no sé si será un bulo o si sabrás algo de ello, de que se había inventado ya el motor de agua y no quieren que salga por los intereses de los petroleros, o eso es una noticia que anda por ahí circulando que no tiene nada que ver. Casi todas esas noticias tienen un punto de realidad y parte del modelo de motor de agua es lo que ahora se está desarrollando con el hidrógeno, ¿no? Y con las pilas de combustible basadas en el hidrógeno. O sea que es reinventar esa idea que teníamos del motor de agua, que en su momento no estaba posiblemente lo suficientemente bien desarrollado, como hemos hablado de la energía nuclear de fusión. Claro que se puede hacer, pero hoy por hoy mantener el plasma a esas temperaturas nos cuesta mucha energía y no somos capaces de hacerlo a gran escala. El motor de agua, pues en su momento salió, pero le faltaba toda la fase de desarrollo, que en parte estamos viendo ahora con estas otras tecnologías. Fernando Valladares, ideas claras y palabras concisas y claras también. Espero que disfrutes estando con nosotros. Es un gran placer. También para mí. Forma de contacto contigo para que la gente disfrute también viendo tu web y... Mucho que ver y en muchos formatos. Valladares.info. Hay artículos, me pueden ver saltando, me pueden ver escribiendo, me pueden ver muy serio, enfadado por la crisis ambiental. ¿Qué dicen tus alumnos? Mis alumnos, algunos, flipan conmigo, porque piensan que soy un profe muy moderno. Otros no terminan de creérselo del todo. Y están esperando el examen, a ver qué pregunto en el examen. Pues atentos, lo digo siempre que vienen profesores, y hay mucha gente estudiante que nos escucha. Escuchar de vez en cuando, oír lo que dice Fernando, que alguna caerá. Fuerte abrazo, espero verte prontito. Un abrazo, hasta luego. Y a las 3:57 nos vamos a ver las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues muy bien, absolutamente volcados en el folclore de los países nórdicos y nos han hablado nuestros oyentes hoy de cuáles eran sus criaturas mágicas y te digo que han ganado por goleada los duendes y los elfos. No me extraña. ¿Los ganadores de ese concurso que teníamos hoy? Sí, pues mira, son Manuel Lorenzo Cañamero, Fernando Mirones, Pilar Merlos Rodríguez de Tudanca, Francesca Muñoz Martín y Marisa Martínez Gorgonza. Y recordamos que tienen que mandarnos un correo electrónico a espacionblanco@rtv.es con la dirección postal y enviaremos cuanto antes ese libro. Perfecto. Y dar las gracias a toda la gente que vino a vernos la semana pasada a Zamora. La semana pasada fue, ¿verdad? La semana pasada, sí. Parece y que estuvimos con Miguel de Lucas, que decía que bueno, fue un gran organizador del evento y fue muy la bonito. verdad es que hemos recibido mensajes agradeciéndonos que hiciéramos visible la ciudad de Zamora, Miguel, en concreto de Rosa Requejo, una oyente del programa. Qué bien, nos vamos. Feliz semana, Rosa. Igualmente nos vemos la semana que viene. Y terminamos por hoy este intenso programa. Como siempre ha sido un placer compartirlo con todos vosotros. Ojalá sigáis disfrutando del Espacio en Blanco. A cuidar si llegan nuestros compañeros Lucía Zujeros y José Luis Aragón para darnos las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Saludar a mucha gente, sabemos que tenemos oyentes ucranianos aquí en España y que nos escuchan allí, nuestra solidaridad con todos ellos y con el deseo de que ojalá acabe pronto esta locura en la que estamos. Feliz semana a todos, nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco. Os dejamos a hombros de gigantes y con toda la programación de Radio Nacional y el deseo de que volváis a compartir con nosotros este tiempo. Feliz semana, en 7 días nos volvemos a encontrar en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.